Al día de hoy, José es postdoctorante en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Y bueno, por ahí si le ven un acento norteñazo, pues es que ya se le pegó, ¿no? Eh, Sus investigaciones redundan alrededor de los almacenamientos de energía y los materiales, sobre todo, que hacen estas funciones tan interesantes para captar y después suministrar, ¿no?, la energía que se ha almacenado en donde se necesite. Y el día de hoy, pues José nos va a presentar una plática respecto a la evolución y a la reducción de oxígeno en perovskitas y el efecto que tiene el carbón en el crecimiento electroquímico de películas óxido-hidróxido. Muchas gracias, José. Adelante. Gracias de verdad por la introducción. Les agradezco. Gracias a la SMEC por la invitación y de verdad para mí es un placer estar con ustedes. Muy bien. Entonces, el trabajo que quiero compartirles es relacionado a la necesidad energética real que tenemos en el mundo. Entonces, la necesidad de energía, de cubrir y demás, requiere de alternativas para poder realmente mitigar esas emisiones de CO2, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿vale? Algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, cuando escribía la tesis, la cuestión del carbono, ¿no? Que muchas industrias en la parte europea aún lo siguen usando a pesar de la necesidad de cambiar, ¿no? De alternativas y con ello poder contribuir con los objetivos de energía asequible, energías renovables y demás. Entonces, nosotros al desarrollar tecnología para poder mitigar las emisiones de CO2, algo que me encantó de la doctora Yao, alumna de Goodenough, premio, em, que remarca esa necesidad de nosotros como electroquímicos, como la clave para hacer esto en el desarrollo de tecnología. Entonces, nosotros representamos ese futuro. Ahora, es importante mencionar que las tecnologías de almacenamiento, conversión de energía, por ejemplo, la cuestión de electrólisis, la generación de hidrógeno, la reacción de oxígeno nos limita. Ese sobrepotencial elevado, la velocidad de reacción comparada con el hidrógeno, nos sigue limitando al desarrollar e inclusive al comercializar este tipo de tecnologías. Entonces, esa fue la necesidad o esa parte se trató de cubrir, de trabajar en el proyecto doctoral. Trabajar en nuevas alternativas de electrocatalizadores para la reacción de evolución y de reducción de oxígeno, como parte principal del proyecto de tesis. Esto, pues, los saltos sobre potenciales y lo más importante, ¿no? Que realmente, al final, después de muchos años, el platino sigue siendo un catalizador muy caro, el iridio y demás. Entonces, la necesidad de nuevos catalizadores es lo que nos lleva a desarrollar este tipo de materiales que son aplicados en celdas de combustible, en celdas de electrólisis, en celdas metal-aire y en otros procesos que involucran la electroquímica. Al final es un electrocatalizador para la reacción de evolución o de reducción de oxígeno, que realmente es la que nos limita. ¿Vale? Ahora, entonces, esta portada a mí me encantó cuando estábamos, lamentablemente, en la cuestión de pandemia, como alumnos doctorantes en esa época, muchos colegas no teníamos el acceso al laboratorio. Y algo muy importante y esencial era poder ir a leer, actualizarnos, leer. Algo muy importante. Y es lo que a mí me encantó, de cómo en las referencias de la literatura realmente ven la parte de electrocatálisis
esta me inspira la imagen de qué puedo hacer, cómo puedo entenderlo para poder tratar de desarrollar un óxido, sintetizarlo, evaluarlo y revisar, obviamente, la parte inicial es que sea menos costoso que el platino, que tenga un poco de aspecto tecnológico y aplicabilidad. Eso es lo que nos interesaba, ¿no? Entonces, al tratar de buscar alternativas, una de las estructuras que en ese entonces, enero de 2018, cuando fue la entrevista para el doctorado, era ahí los óxidos con estructura de perovskita. Y realmente, después de trabajar con hidrógeno, por ejemplo, de la maestría, y después migro a la parte de oxígeno. Y es con cuestiones de óxidos y realmente lograr esa combinación de los metales de transición que pueden representar ser más baratos, pero también si nosotros hacemos en la estructura de perovskita una sustitución del sitio A, bario, estroncio, lantano, y la parte más interesante que es, creo que lo que me llevo de los años que trabajé con este tipo de óxidos, es poder incorporar diferentes cationes, como el hierro, como el cobalto, en cobalto 3 más, cobalto 4, pero también las estructuras de perovskita, así han sido estudiadas. Pero esa combinación, esa sustitución en el sitio A y en el sitio B, nos va a dar una combinación a nivel de orbitales que nos puede ayudar a que cuando yo sustituyo en la parte del cation B, que es la que directamente va a ser incorporado, donde un grupo OH puede tener esa interacción a nivel de orbital molecular, que es lo que me encantó cuando traté de ver este tipo de gráficas, porque ya era irnos a entenderlo. No solo se sintetizaba, era entender por qué puede ser así. Ahora, lo que a mí me encantó es de que, por ejemplo, los famosos, los orbitales D y esas, los suborbitales moleculares, el EG electron, esa, cómo se llena, y hay muchos artículos ya me decían, es que lees cosas de 1980, bla, bla, pero es ahí donde estos primeros trabajos trataron de explicar, es donde ellos trataron, Goodenough trabajó mucho eso, es parte de su trabajo, y es de la parte de materiales, que es donde lo desarrollas y al final lo puedes interpretar, pero en el área electroquímica. Y es ahí lo que a mí, realmente, si se dan cuenta, me interesó mucho. Me encantó. Y entonces, esta Volcanoplot lo tratan de interpretar como esa sustitución del sitio B me va a promover determinado estado de oxidación y me va a dar un EG electron. Pero después yo lo puedo correlacionar o lo puedo usar como un descriptor para la actividad electrocatalítica, no solo de la evolución de oxígeno, sino también de la reducción. Y es ahí donde estos óxidos con estructura de perovskita, y es como tengo que decirlo, la nueva moda del hidrógeno. Y vuelven a surgir estos óxidos que sí han sido estudiados, pero vuelven a surgir y nuevas técnicas que nos pueden ayudar a entender, a interpretar estos sobrepotenciales, estas corrientes o a determinado potencial, pero todo está en base al material. Todo está en base al material. Y nosotros como electroquímicos podemos interpretarlo. Entonces, aquí la parte interesante es que cuando se sustituye el sitio B con cobalto y además de hierro, proporcionalmente, o en la parte A con bario y estroncio, vamos a favorecer determinadas relaciones de estados de oxidación, que entonces nos pueden apoyar a manejar ese sobrepotencial. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Sí, es correcto. El estado sólido requiere altas temperaturas. Es una desventaja. Necesitamos altas temperaturas y podemos manejar las temperaturas, puedo favorecer determinadas estructuras o fases ahí, pero tengo que meterle más temperatura. Es algo que debo de revisar. También tengo aglomeración de partículas.
Pero algo interesante, por ejemplo, es que durante la síntesis se puede hacer favorecer con un template el área superficial. Yo puedo también provocar eso. Entonces aquí podemos ver de nanopartículas a lo que realmente yo tengo en un electro. ¿Vale? Ahora, entonces esta necesidad de buscar alternativas para poder reducir el potencial de llevar a cabo, por ejemplo, la reacción de evolución de oxígeno, es la intención de mi trabajo. Desde el punto de vista de perovskitas, la sustitución de los sitios A, del sitio A y del sitio B, y también ahí durante la síntesis, puedo manejar la temperatura, la atmósfera, un template. Entonces, eso ya me da a mí herramientas para poder trabajar acá. Y es lo que realmente se hizo. Entonces, con una gran colega, Francesca de Ganello, italiana ella son muy buenos en síntesis. Con ellos aprendí la parte de síntesis. Ser cuidadosos con el pH, ser cuidadosos con las concentraciones, con los pesos. Es complicado, pero una vez que lo haces, tú puedes, por ejemplo, en el caso de extracción de perovskitas, usarlas para la cuestión de celda de combustible de óxidos sólidos a altas temperaturas. Pero, por ejemplo, la necesidad de bajas temperaturas, 5 grados, evolución de oxígeno, no era muy explorado, ¿vale? Pero a pesar de eso, con esas combinaciones de orbitales, de estados de oxidación, podemos trabajar con ello. Ahora, la parte esencial es que este tipo de técnicas que fue de combustión sólida, la síntesis, realmente es amigable con el medio ambiente. Que se usaban cuestiones muy controladas de síntesis, y algo que cuando la parte de los expertos en materiales, con la parte de los químicos, te dicen, ¿cuánto necesitas para hacer tus electrodos? Por ejemplo, no sé, decir algo. Yo, a mí dame miligramos. Dice, es que yo puedo sintetizar hasta 20 gramos. Eso es algo que nos conviene a nosotros. Entonces ellos sintetizaban un batch, se sintetizaba, lo caracterizaban, y teníamos suficiente para poder caracterizar electroquímicamente. ¿Vale? Entonces, esto a mí me agradó mucho porque teníamos una amplia cantidad de muestra durante la síntesis y se realizó. Entonces, si modificamos la temperatura, puedo favorecer unas fases de perovskita, puedo tener otras fases, ¿verdad? Pero la intención es, desde el punto de vista electroquímico, poder trabajar en esos sobrepotenciales. Durante la pandemia fue algo complicado, ¿no? Y entonces nos fuimos a las computadoras a trabajar con datos y demás. Y algo que me encantó ya cuando estábamos en parte del doctorado era, ok, tenemos la estructura, tenemos los rayos X, vamos a hacer un poco de Rydberg. Y podemos interpretar que también nosotros podemos manipular los ángulos, podemos manejar las distancias, que al final va a estar todo correlacionado, lo puedo usar como descriptor, para cómo tal vez esos grupos OH se van a quimisorber en la superficie y van a poder generar la reacción de evolución o de reducción de oxígeno. Entonces, esto fue también parte de lo que se realizó. Ok, la parte electroquímica era entonces, se sintetizan los óxidos de estructura de perovskita, y he trabajado mucho con la preparación de tintas, y yo creo que aquí muchos de nosotros lo hemos hecho alguna vez. Preparo el electrodo, lo llevo al Classic Carbon y lo mido. Las condiciones experimentales: hidróxido de sodio, punto molar, el aspecto electroquímico, disco rotatorio, la celda común de 3 electrodos. La parte interesante es que una vez sintetizado el material, caracterizado, interpretado la parte de Rydberg, se desarrolló el electrodo, la tinta se depositó en el glacio. La realidad del trabajo, hacer algo que cuando íbamos a los artículos, no te dicen, se prepara una tinta. Realmente, ¿qué hiciste? Sí, lo preparaste. Y para quienes han preparado esa tinta, tiene mucho que ver cuando agregas el carbono, Vulcan, el soporte, o después el catalizador, o el alcohol isopropílico, o después el nafión. Importa. Y obviamente no lo vamos a encontrar en los artículos.
Entonces, algo esencial cuando yo trabajé con este tipo de óxidos, era, ok, tomo el óxido donde se manipuló, se manejó la parte de la relación de cobalto-hierro en el sitio B. Pero muy pocos artículos publican la actividad intrínseca, cómo se preparó el material, tal cual, evalúalo. Van directo y si vamos, está sobre un compósito, va sobre carbono vulcano, otro tipo de materiales de carbón, grafeno y demás. Pero muy pocos trabajos realmente te dicen el polvo as prepared. Muy pocos te lo dicen. Y sí, porque es muy baja y puede ser un aspecto de resistencia eléctrica, pero realmente lo estás midiendo y muy pocos te lo dicen. Pero es ahí donde realmente, cuando discutíamos en las reuniones con el doctor Orozco, era eso, es que no lo dicen. Inclusive con el volcano plot que les mostré, ahí se ve muy bonito, pero eso está sobre carbono vulcan. Y muy pocos trabajos realmente te dan el detalle. Y por ejemplo, área superficial. Oye, pero después cuando vas y lees el artículo, oye, lo estimaron por SEM. Ok. Entonces te pones a trabajar en eso y dices, oye, yo puedo, del aspecto electroquímico, yo te puedo dar información, tal cual material. Y hacemos la caracterización tal cual. Trabajamos con XPS, con XRD, pero algo muy importante es que yo les decía, ¿sabes qué? Tal cual está el catalizador, el óxido. Después, yo lo puedo poner, por ejemplo, también en un soporte de fibra de carbón paper. Puedo poner en glass de carbón el óxido, pero yo también puedo hacer la tinta. Y muy pocos trabajos te dicen eso. Te dicen esto y ya, y ACB, ¿no? Pues cuando vamos a la parte electroquímica, la parte esencial de mi trabajo fue lo siguiente. Vamos a trabajar con el material. Tomamos el óxido, lo caracterizamos. Y algo esencial en electroquímica, cuando muchos ven una corriente capacitiva, cuando le aplicas el potencial, no, espera, hazlo. Cada ciclo importa. Importa la velocidad, todo importa, todo te va a dar información relevante. Entonces, nosotros hicimos de manera secuencial 2 evaluaciones de la evolución de oxígeno, tal cual. A mí me interesaba los CP, la compensación de la caída ómica, pero hicimos muy común que en electroquímica muy pocos autores te dicen, ¿no? La famosa el condition en la activation del electron. Muy pocos te lo dicen. Oye, ¿por qué esa ventana de potencial? ¿Por qué te fuiste a donde ya veías evolución de oxígeno? ¿Por qué no en la zona capacitiva? Donde realmente tienes la información de los cationes que tienes en el A, perdón, en el sitio B, y el ratio entre cobalto y hierro. Y es ahí donde te da la información. Entonces, hicimos este conditioning y algo muy importante, ¿no? El electrochemical surface area. A mí me interesa, pero yo te voy a dar el electrochemical surface area del óxido, y también con el vulcan, y también con el efecto del ionómero. Y así yo puedo discernir un poco la actividad electroactiva o electrocatalítica de mi óxido. Y muy pocos, y veo algunas reacciones, muy pocos te lo dicen. Y muy pocos, ya acaba el experimento. No. Dejamos el experimento. Algo pasa. Hay artículos que te dicen, el óxido sí, pero este óxido puede ser un precátalis. Porque cuando tú haces tus electrodos, los caracterizas, y donde le atribuyes esa actividad a lo primero que viste, a tu XPS o a tu XRD, no, algo cambió en la superficie del óxido. Y si es lo que recuerdo, me dicen, oye, es que los estructuras de perovskita no son estables. No, pero también los artículos dicen que pueden actuar como precátalis. No es sobre lo que tú caracterizaste o lo que tú hiciste, lo que realmente está contribuyendo a tu evolución de oxígeno o a tu reducción. Tú ya modificaste el electrodo. Y muy pocos observan eso. Evaluamos la evolución de oxígeno. Está bien. Corrientes potenciales, TAFET. Y al trabajar con muchos materiales a base de carbono, hacen estoy con un colega, lo quieren funcionalizar, ¿no? Y por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con hidróxido de potasio, 0.1 molar, también pasa algo sobre el electrodo. Y muchos aquí me van a confirmar. Si tu superficie con el ionómero es hidrofóbico, hidrofílico, ya cambió.
algo pasó. Y por curiosidad, trabajando, dejen los electrodos, así como los preparados, sabes que ya los medí, ya tenemos los datos, la estadística. Pero algo muy esencial es, en 2 semanas voy a tomar los electrodos. Vamos a ver esa estabilidad. Y es lo que hicimos. Y volví a hacer la parte de caracterización. Pero también me importó un poco después del state conditioning o después de que hizo un Oxin Evolution. Entonces, una vez hecho eso, se trabajó en fibra carbón para poder hacer el XPS o cuestiones de caracterización. Algo interesante es que nosotros podemos ver ese ratio entre posible estado de oxidación que nos dio la información del XPS antes y después. Por ejemplo, esto es aquí. ¿Vale? Hicimos la electroquímica y sí, cada ciclo importa. Siempre te dan, por ejemplo, importa mucho. Algo pasó. Vimos diferencias. Yo no puedo decir que esto de acá, esta es la primera evolución de oxígeno, esto es después. Entonces yo no puedo decir que ese XPS que se hizo as prepared the material, yo no puedo decir que es él. Pero algo curioso, y yo sé que no es mucho, pero vimos un incremento en la corriente. Lo vimos. Entonces aquí volví a caracterizar, por eso hicimos el XPS después. Ok, sí, pero no es tan resistivo. Muchos aquí lo van a confirmar. Cuando es resistivo, ahí lo voy a tratar. Pero muy pocos te dicen realmente este tipo de plots. Muy pocas. En cuestión de óxidos de materiales. Entonces, Fabri, una italiana, y tenemos que trabajar en ello, las técnicas in situ nos ayudan mucho. El desarrollo de tecnología, de técnicas que nos pueden dar información, nosotros apoyamos que se forme una capa de hidroxide en la superficie. Y eso te apoya a que esa layer, esos grupos OH, disminuye sobrepotencial. Y fuimos nuevamente a ver el XPS. Y sí, eso es lo que hicimos. Podemos correlacionar un incremento de la corriente a un cambio en la superficie y un ratio entre cobalto. Eso es lo que tenemos que hacer. Todo lo anterior fue intrinsic activity, solo el LOX. Ok, después ahora sí, cuando llegamos a la laboratorio de electroquímica, haz compósitos, el electrodo. Y sí, le ponemos carbón para incrementar la conductividad, bla, bla. Es que le pongo carbón y muy pocos hacen ya esto. Ya podemos encontrar correlaciones del porcentaje de óxido con la corriente. Entonces sí, es muy relevante todo lo que hagamos en la parte experimental. Y algo muy interesante, y es lo que me encantó de hacer este trabajo, es que en el volcano plot sí puedo afirmar que la actividad al sustituir con su homólogo, donde usamos vario en el sitio A, en lugar de lantano, que en mi caso, sí tuvimos una actividad superior. Sí se encontró. En la literatura, activación, pero se van hasta donde está la OR. No, el conditioning es aquí. Si no, ya algo pasa. Hicimos estabilidad, ciclos, y esa es la parte esencial. Podemos ver el antes y después, diversas técnicas. Muy pocos. Estabilidad, incremento, vemos los estudios, los CVs. Antes, después, aquí el efecto de carbón durante la síntesis como template. Y algo que no voy a abordar mucho es la parte de reducción. No vemos muchos cambios en el óxido, pero sí podemos trabajar. Y ya, supongo en la sesión de preguntas podemos discutir esto. Porque es muy interesante lo que se encontró, ¿no? Cuando haces las pruebas. Entonces, sí, se puede sintetizar de alta pureza, obviamente, alta temperatura. Podemos encontrar la actividad intrínseca y podemos, por los XPS, corroborar que se forma el óxido hidróxido. Más técnicas deben ser realizadas y encontramos una mejor actividad. Aún así, tenemos este challenge. Tenemos que trabajar en incrementar la superficial. Y el método de síntesis también
lo abordamos como un método que puede ser reportado y eco-friendly, eso es lo que decíamos. Agradezco a CIDETEC, puedo decirles que hablaba con doctora Tere, 10 años trabajando en electrónica. Le agradezco al CIDETEC, con la CIT Tecnológico de Monterrey, por brindarme también el apoyo a venir a presentar mi trabajo, al Instituto de Materiales Avanzados, al doctor Orozco, y a la doctora Ana y el INRS. Gracias. Muchas gracias, José. Muy bien, tu presentación, muy clara, muy didáctica, diría yo. Pues está abierta la sesión de preguntas, Adelante. por favor. Muchas gracias por la presentación. Tengo 3 preguntas que a lo mejor las 3 son la misma, a fin de cuentas. Allí en los diagramas electrónicos que nos presentaste del cobalto, Sí. hay una anomalía allí, ¿verdad? En el sentido de que el cobalto 3 es paramagnético, cuando uno esperaría que por la regla de Hunt quedaran allí los 2 electrones exactamente. Ajá. Está. Entonces, primero, ¿cómo explicas eso? Segundo, si nos vamos al hierro, también esperaríamos que el hierro 2, que también es un D6, quizás pudiera hacer lo mismo, no sé. Sí, y número 3, ¿qué va en la misma línea? ¿Cómo ayuda eso a la evolución de oxígeno? O sea, ¿cómo se empatan esos orbitales con los del oxígeno? el bonding entre los orbitales del OH con los orbitales del óxido, en específico con el orbital del cobalto en su estado de oxidación, es estos estados de densidad. ¿Cómo es el overlapping? ¿Cómo se sobrelapan? Y pueden apoyar, en el caso de hierro, pueden apoyar directamente a esos OH groups en la surface. Puedo tener más grupos OH, dependiendo mi orbitals overlapping. Muy bien, muchas gracias. No. Muchas gracias, doctor. Doctor Ignacio, por favor. Gracias. Felicidades. Creo que así es como deberíamos estudiar todos los materiales, entendiendo la química, ¿sí? Que es ver los calzoncitos a los electrones. Para mí es muy importante. Padrísimo, ¿sí? Tengo una duda, muy importante. A ver, aquí es muy importante efectivamente cómo está la densidad electrónica, ¿sí? Superficial, pero además cómo están las vacancias, ¿sí? Que es muy importante para la acidez superficial. ¿Sí? Ok, entonces tú haces una diferencia muy rápido, comparando y dices que el poner lantano como ion exterior te da mayor eficiencia que el bario, ¿sí? Entonces, ¿nos podrías comentar desde el punto de vista químico el que tengas electrones F, ¿sí? Que es muy importante ahí. ¿Cómo afecta esa acidez superficial? Realmente cuando se hace la sustitución, en lugar de usar bario con lantano, donde tengo el estado de oxidación 2 o 3 con lantano, yo puedo favorecer que ese hierro 2, hierro 3, por ejemplo, cobalto, yo puedo tener una combinación, una mixture entre los estados de oxidación de los metales en el sitio B, los cuales me van a favorecer a ese overlapping del density electron con el OH. Importa el sitio A. Perdón. Y eso tiene que ver con las vacancias, por ahí vi que tienes. Totalmente. Con las vacancias y la acidez superficial, que es muy importante para la reacción catalítica de oxidación de agua. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Qué hacen? Las vacancias pueden interactuar durante la formación del óxido hidróxido. Durante la formación del óxido. Creo que aquí está. Ahí es donde entran las vacancias. El lantano no favorece, el lantano establece qué estados de oxidación voy a tener en B. Y en B va a favorecer qué nivel de vacancias puedo tener para que favorezca el estado de oxidación. Todo es una mixtura. Todo se correlaciona. Muchas gracias, José. ¿Alguien más? Hola, yo tengo una pregunta que va más como de la parte tecnológica. A mí me tocó ver que la industria que se dedica a hacer producción de hidrógeno verde, o sea, que justamente trabaja mucho en esas reacciones de evolución de oxígeno, usan lo que son aleaciones de alta entropía.
y justamente lo atractivo de las aleaciones de alta entropía es de que son muy resistentes a la corrosión y también tienen buena actividad. Bueno, yo lo que tengo es la inquietud, o sea, las perovskitas dopadas con cationes, ¿qué tan buenas o qué tan malas son respecto a las aleaciones de alta entropía? Mira, realmente son óxidos donde se requiere y se necesita más desarrollo e investigación, porque sí, hay un aspecto esencial donde no son estables. Yo estoy favoreciendo también algún efecto morfológico en la estructura, la estoy cambiando. Entonces, cuando tú mencionas de alta entropía y con corrosión, yo creo que entonces la aplicación, si es resistencia a la corrosión, ahí hay que ver mucho los sobrepotenciales y si realmente me interesa para oxígeno. Entonces la cuestión, y aparte estás hablando de hidrógeno verde, la parte esencial en el sector tecnológico es ofrecer algo que realmente pueda ser llevado a cabo como desarrollo tecnológico. Yo puedo colocar de manera comercial. Hay que ser cuidadosos en eso y además importa mucho cómo tú preparas tu electrodo, cómo lo activas. Porque tú puedes preparar cualquier electrodo, pero cuando tú lo llevas a la industria, tienes que hacer este tipo de cosas. Y no todos sabemos hacer eso. O sea, hay que ser cuidadosos en la selección del material y no es el material lo voy a usar, no. Dependiendo las características del material, tú vas a encontrar una aplicación. ¿Vale? Okay, muchas gracias. Hablaste acerca de la actividad intrínseca. Sí. ¿Cómo mides la actividad intrínseca cuando tu electrodo está cambiando? Mira, aquí hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, cuando yo muestro la serie de voltametrías, ahí ya cambió. Entonces, muchas veces en la parte de materiales, tú lo caracterizas, lo presentas la información, pero una vez en el electrodo, ya no puedes atribuirlo, algo cambió. El término de actividad intrínseca es tal cual se preparó, este es su evolución de oxígeno, la de abajo. Una vez que yo hago ese efecto de activación o del óxido hidróxido que nosotros encontramos, ya lo puedo observar. Bueno, la escuela italiana Trassati trabajó mucho sobre determinar la actividad intrínseca y están normalizando en base a la carga o tienen que discriminar el factor geométrico para poder determinar la actividad intrínseca. La pregunta es ¿cómo la determinas? ¿En base a qué? Si quieres sacar realmente la superficie activa, real. En el caso de la superficie activa, ahí, por ejemplo, en algo que es muy común para óxidos, se utiliza un factor, por ejemplo, típico de área, cuando nosotros normalizamos. Es decir, yo realmente, para decir el término de actividad intrínseca es tal cual se preparó. Y sí, estoy de acuerdo en que mejores técnicas que nos den mayor información de área para poder establecer una correlación. ¿Vale? Muchas gracias por compartir pues esta área de catalizadores como son las perovskitas, pero aquí precisamente continuando con el tema del cambio de la superficie, hablas de que hay estabilidad, sin embargo, bueno, hiciste pruebas de estabilidad, ¿sí? Entonces aquí la pregunta sería, ¿bajo qué condiciones realmente están tus perovskitas, se mantienen estables? ¿Sí? Hablo del pH, de las concentraciones. Esa es una pregunta. Y la otra sería, ¿cómo determinaste la composición exacta de tus materiales? Porque a veces esa relación, pues a veces puede ser teórica, pero hay que determinarla experimentalmente. ¿Cómo se hizo? Entonces, son dos preguntas. Una es la estabilidad, ¿cuáles son las condiciones de estabilidad? Específicamente el pH y la concentración de las especies de los medios con los cuales estudiaste. Y la otra es cómo determinaste la composición de tus materiales. Muy bien, mira, cuando dices de composición hay que ser cuidadosos, porque por ejemplo, cuando yo digo XPS, sabemos que solo observo la superficie, solo es la parte de 10 nanómetros ahí arriba. Es también un factor, no estoy diciendo que es todo. Tenemos que ser cuidadosos con eso. No, yo tampoco estoy diciendo que es un valor.
Sin embargo, esa información a mí me sirve y la puedo usar como un descriptor, ¿vale? Ahora, cuando trabajé, lo hice en hidróxido de sodio solamente, perdón, hidróxido de potasio, 0.1 molar, el pH, me mencionas pH. Migramos, pero al efecto del catión, por ejemplo, con hidróxido de sodio e hidróxido de litio. Y tenemos muy buenos ahí comentarios que discutir. Pero la parte de estabilidad, por ejemplo, algo que también hay en la literatura es que pasa esto, estos efectos de la estructura. Y es algo común también. La perovskita no es estable. Por eso yo estoy midiendo solamente muy puntual cómo se prepara el electrodo. A largo plazo, sí, se hace una serie de ciclos para ver ese cambio. La prueba de estabilidad no estoy diciendo es estable, es qué ocurrió. ¿Vale? Muchísimas gracias, José. Pues voy a subir aquí al escenario para entregarte un reconocimiento de parte de la Sociedad Mexicana de Electroquímica y lo voy a leer. La Sociedad Mexicana de Electroquímica otorga el presente reconocimiento al doctor José Guadalupe Rivera Morales por su destacada participación impartiendo la conferencia plenaria Evolución y reducción de oxígeno en óxidos de perovskita y el efecto del carbón para el crecimiento electroquímico de películas óxido. Muchísimas gracias. Presente. Espero siempre conserves esa conciencia, esa en tus presentaciones. Gracias, José.